usted no deja, tiene problemas, no deja terminar usted. La expresión, ¿no? Andrés Seminario Valenzuela, bienvenido aquí a la mesa de diálogo, a su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, buenos días, qué gusto. Optimista, vamos a tener medalla de oro hoy día, por lo menos la va a tratar. Una medalla, claro. Ya está la de plata. O sea, ya está ahí, las Eso dos, ¿no? ya está. Ojalá que sea la de oro. Así es. Andrés, siempre conversar contigo. Ya voy por la mitad del libro. Ya voy. El dato no mata relato. Correcto. Ya voy y avanzado. Y en verdad que es un razonamiento bastante interesante. Muchas que gracias. destruye muchos mitos que hay sobre la comunicación. Claro, debes de tener detractores, contradictores, pero es tu posición, Claro. y es lo que siempre aquí en la mesa de diálogo resaltamos. Pero hoy hay un tema que lo han puesto y en verdad que cobra vigencia, Andrés, porque más es la mala información que llega, o no digamos que mala, porque siempre digo que hasta una mentira tiene un hilo de verdad. Porque para construir una noticia falsa debe de partir de un presupuesto cierto. ¿Estoy o no necesariamente? No necesariamente. Contemos un par de historias. Para un poco de hacer una poner el disección. Ya. Y la primera tiene que ver con la inauguración de las Olimpiadas y la famosa crítica a esa escena que se decía que era una Representación de la última cena de Da Vinci, cuando en realidad era una representación del banquete de los dioses del Olimpo griego. Las Olimpiadas empezaron en Grecia. Primera historia. Entonces, cuidado, porque siempre hay intereses en generar historias incorrectas. La segunda, más crítica todavía. El lunes anterior, el lunes 29 de julio, un chico de 17 años entra a un taller de ballet en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, un taller de yoga y danza para niños de 6 a 11 años. Entra cuchillo en mano. Las niñas estaban bailando una canción de Taylor Swift. Leí. El tipo que entra cuchillo en mano mata a 3 niñas, hiere a 2 más, hiere a 8 más y hiere a 2 adultos. Y esto es, creo, una lección clásica del poder dañino de las redes sociales y los fake news. Horas después del ataque, el mismo día lunes, el asesino fue identificado como Ali al-Shakati. Y Ali al-Shakati presumiblemente era un musulmán que había llegado por barco a Inglaterra y que estaba buscando asilo en Inglaterra, ¿no? Ali al-Shakati. Minutos después que se identifica al agresor como Ali al-Shakati, un medio noticioso difunde la historia. Luego la replica Russia Today. Luego se viraliza en Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook. Luego unos influencers británicos de derecha toman la noticia para empujar su idea de no extranjeros en Inglaterra para los ingleses. A partir de ahí participa la política, participan los medios, participa la policía, se generan disturbios en Inglaterra, en Gales y en Irlanda del Norte. Disturbios que se mantienen todavía. Pero aquí está el problema. Ali al-Shakati no existe. ¿Cómo? No existe. A ver, esa ¿me dices persona el nombre? no existe. 4 días después, cuando el tema era viral y las calles y Londres se incendiaba, de hecho atacaron hoteles y demás. 4 días después se descubre que el verdadero culpable se llama Axel Rudavakana, un chico de 17 años nacido en Gales, de padres emigrantes de Ruanda. No era Ali al-Shakati, era Axel Rudavakana. No era refugiado, ya era residente, digamos. Nacido en Gales, en el Reino Unido. No era musulmán. Se le avisó al público la verdad. ¿Pero qué pasó? Se atacaron las mosquitas, se asaltaron los hoteles las mezquitas, se asaltaron los hoteles de refugiados, se asaltaron algunos medios, se incendiaron vehículos policiales
Y la violencia continúa hoy, después de haber explicado Dios cuál era la mío. verdad, excepto que tiene tintes de racismo, de xenofobia, de nacionalismo y de intolerancia. A ver. Muy buen ejemplo. Un sujeto que Muy no, buen no ejemplo. existe. Dios. A ver, Andrés, escucho, pero lo que yo te decía era, se parte de un hecho cierto, siempre. El hecho cierto es que hubo un asesinato, una agresión al cuerpo. Ok. De ahí viene la distorsión. Pero el hecho cierto existió. Y en la distorsión se crea un relato distinto en cuanto al autor, más no al hecho, dándole una imputación a un X que no existe en relación al Y que sí existe, y le dan una connotación de tíntole migratorio, político, religioso. Y te dije que sí y no, porque hay ocasiones como este ejemplo en donde hubo un hecho que fue distorsionado, pero hay ocasiones en donde el hecho es creado a propósito para generar estas distorsiones. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque tu cerebro no diferencia entre realidad y ficción. Ya, pero incluso para crear, no, es que vamos, yo Fake news. a mí me gusta hacer el contrapunto un poco para que tengas la posibilidad de explicarlo de una manera pedagógica. ¿Cómo generar una noticia inventada? O sea, desde la génesis del hecho, sea irreal, inventado, creado, forjado, y de ahí construir un relato con un interés. Siempre eso es de joder a alguien. Bueno, hoy la inteligencia artificial no solo te permite poner fotografías en donde pones a personas que no estuvieron en un evento dentro del evento. Hoy puedes, a través de inteligencia artificial, hacer que personas digan cosas que nunca dijeron. Y como tu cerebro no puede discriminar ficción de realidad y no hace el análisis, y un ejemplo hiperbólico. No sé si han visto el meme en que ponen a presidentes de hace 100 años o más en Estados Unidos a decir cosas que históricamente no sucedían en su época. No, eso es inteligencia artificial, eso es claro, lo hacen como meme para llamar la atención, pero Claro. así como haces eso para molestar, puedes hacer para molestar con J también, ¿no? A tus rivales políticos y A demás, ver. porque de nuevo, es que una historia falsa alcanza a 1.500 personas en promedio, 6 veces más rápido que una historia verdadera, y eso se descubrió en el 2018. Hay un estudio publicado en la revista Science del 2018 que ya nos decía que las historias falsas en ese entonces en Twitter, hoy X, se reproducían 6 veces más rápido que las historias verdaderas. Claro, porque atacan al moro. Absolutamente. De hecho, el engaño tiene una probabilidad de 70% más fuerte de ser reproducido. Porque además tiene ciertas características, ¿no? Porque hay un estudio de MIT que descubrió que las fake news apelan sobre todo a emociones negativas. Ira, enojo, disgusto, sorpresa, venganza. Sí. ¿No? Y los tweets verdaderos te provocan o tristeza o te generan algo de confianza. Y entonces no los retuiteas. Los otros sí. Y los otros sí, entre otros motivos, porque tenemos una serie de sesgos que nos llevan a hacer ese tipo de cosas, pero uno de ellos, el más crítico, es que somos animales sociales, y al ser animales sociales no quieres quedarte fuera de tu grupo. Y entonces no importa que la evidencia te demuestre que es falso lo que vas a retuitear, tú pones reenviar. Porque la muerte social es más crítica que la muerte física. Muy cierto. Que te voten de un grupo porque no estás dispuesto a apoyar un bulo para tu identidad es complicado. Hagamos un alto ahí, exactamente, porque Javier se quiere integrar también a la conversación que estamos teniendo, a la interesante conversación que estamos teniendo con Andrés Seminario, porque hay cosas que ya quiero que me desmenuces porque en verdad de esto estoy aprendiendo. Javier, buenos días. Hola Ramiro, Andrés Bolívar, ¿cómo le va? Buenos días a los oyentes y televidentes. La verdad que es un tema bien complicado y de hecho entiendo que los medios serios, responsables, sufren una situación complicada en ese sentido porque ganan más expectativa
aquellas noticias falsas que las que generen los canales responsables. Y en ese sentido, mi pregunta es, Andrés, ¿qué consecuencias puede traer una noticia falsa? Independientemente de que te digan, es mentira y ya, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traer, ¿no? Desde el punto de vista... Consecuencias para el medio. Para el medio. Bueno, estás directamente afectando la confianza de tu audiencia, ¿no? Porque tarde o temprano vas a tener dos versiones siempre. Vas a tener la versión del interesado y la versión de contraste. Siempre van a haber dos versiones. La versión de contraste se va a demorar generalmente un poco más en salir porque no tienes a alguien interesado en empujarla desde el inicio, sino está interesado alguien en aclarar lo que se empujó desde el inicio. Hay una reacción. Pero eso lo que afecta a la credibilidad, al trust del medio. Pero ¿cuál es el problema? La paradoja es que si el medio no comenta sobre ese tema, entonces es como si se estuviese quedando fuera de ambiente, fuera de foco, fuera de lo que sucede en ese momento. Y es un riesgo que tampoco puede correr, porque ¿cómo puedes confiar tú en un medio que no te da algo que tú crees que es una noticia que está sucediendo en esos momentos? Y hoy por hoy, en estos aparatitos, es muy fácil decir cualquier cosa. Claro. Y ahí el proceso de contextualizar y verificar toma su tiempo. Entonces necesitas un equipo editorial muy sólido para decir, a ver, hagamos una pausa, hagámonos las preguntas mínimas que debemos hacernos para ver si es cierto o es falso. Claro. Y ahí el problema es que hay un estudio que se hizo, si bien es en Estados Unidos, pero creo que podría funcionar, y es, cogieron a 1.500 personas y les mostraron 6 titulares. Esto está en el libro Foolproof de Sander van der Linden. Les enseñaron 6 titulares, 3 ciertos y 3 falsos. Y le preguntaron a las personas, de los 6 titulares, ¿usted podría reconocer cuál es cierto y cuál es falso? Y todo el mundo, no todo el mundo, pero el 80 y algo % dijeron, por supuesto que puedo reconocer uno cierto y uno falso. Cuando les dijeron, identifique cuál es cierto y cuál es falso, solo el 4% de las personas pudo identificar, pudo diferenciar, pudo separar ficción de realidad. Solo el 4%. Pero tú estás convencido de que sí sabes cómo hacer la diferencia. Y las afectaciones que genera una noticia falsa son enormes. Totalmente. Totalmente. Y luego tienes un tema adicional. Ustedes sabían que si lees una historia verdadera una sola vez, pero lees una historia falsa varias veces, crees que la falsa es verdadera y que la verdadera es falsa. Esto es una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. Que es el sesgo de verdad ilusoria, y esto fue demostrado en la década de los 50 y luego ratificado en el 2012, y hay un libro que se llama Making Up History, Haciendo Historia, que te explica cómo puedes crear cosas ahí afuera, lo que decíamos hace un instante, Ramiro, la posibilidad de que tú puedas crear un hecho falso de alguna manera. Por ejemplo, perdón, a ver si... Sí, no, quería trasladarte a la audiencia. Michelle Maruri me pregunta, dice que te consulte y que le expliques en todo caso, ¿por qué el cerebro no hace esta digresión o la diferencia entre ficción y realidad? ¿Cómo? Wow. Voy a tratar de ponerlo en sencillo, y lo conversamos la primera vez que inauguramos este panel, y es, tu cerebro recibe un estímulo externo, ¿no? Que viene a través de tus sentidos. Yeah. Digamos, ves una noticia, eso es un estímulo externo. Pero al mismo tiempo que ves la noticia, que recibes el estímulo externo, tu cerebro desarrolla una predicción de qué es lo que debiera suceder con ese estímulo externo. ¿Producto de qué? Producto de las experiencias que tenía. Entonces, cuando hace el match y coinciden, producto de las experiencias que tenías, producto de lo que has escuchado, producto de tus grupos sociales con los que andas, productos de la identidad que has construido, crees que es cierta o es falsa. No basado en la evidencia, basado en tu creencia. Y tu creencia no es otra cosa que una construcción de tu cerebro. Lisa Feldman Barrett dice que vivimos en un mundo social construido, que no se parece en nada al mundo físico. Está todo en tu cabeza, tú construyes lo que sucede en tu cabeza. Entonces esa es la explicación de por qué el cerebro no puede diferenciar lo uno del otro. Tiene una razón evolutiva también. Imagínate que estamos en estos momentos en la cueva, hemos regresado de un día de cacería y hemos perdido al director porque se lo comió un mamut o un tigre de dientes de sable.
para poder contarle a los demás miembros de la tribu qué es lo que pasó y explicarles qué debieran evitar para que no se los coman, tenemos que construir una historia imaginaria, porque no podemos traer en ese momento al tigre y decir, a ver, cómete a Javier, ¿no? Para que todos vean y todos aprendan. No. Entonces, desde el punto de vista de la evolución, el cerebro aprendió que hay cosas que tiene que ir imaginando, que tiene que ir construyendo mentalmente para aprender. Y así fuimos construyendo sociedades, así creamos países, así creamos monedas, así creamos la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero partamos de otra cosa, Andrés. El cerebro debe tener la posibilidad de, mediante algún ejercicio, ya al ver varias noticias, saber discriminar en base a un proceso intelectual lo que es verdad y lo que es mentira. Sí. No es de solo ver, leo y decir verdad o mentira, sino de qué podemos nutrir a nuestro cerebro para que al ver una noticia vaya discriminando lo que es paja y lo que es césped, para poder rescatar dentro de eso la verdad, si existiera alguna, o destruirla si es mentira. Parte del problema, Ramiro, es que el 99.9% de nuestras decisiones, que es a donde termina todo esto, son automáticas. Que Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, decía que tenemos, y esto es una metáfora, tenemos dos sistemas de pensamiento, el sistema 1 y el sistema 2. El 1 es rápido, intuitivo, inmediato. El 2 es el analítico, el que piensa. ¿Cuál es el problema? Pensar implica un gasto de energía. Y el cerebro por sí ocupa el 25% de toda la energía del cuerpo. Y el cerebro no está diseñado para pensar. El cerebro está, lo dice Lisa Feldman Barré y lo dice David Eagleman, el cerebro está diseñado para que sobrevivas. Y para que sobrevivas lo que necesita es acumular energía por si necesitas salir corriendo. Un ejemplo pedestre. Escuchas a un perro ladrar. Lo primero que haces es, no te pones a pensar, el perro está ladrando, he escuchado que perro que ladra no muerde, por tanto no voy a hacer nada. No, tú te echas a correr. Sí, claro. Porque funcionas en automático. ¿Por qué? Porque así hemos aprendido desde el punto de vista evolutivo a que sobrevivimos. El cerebro no está diseñado para pensar. Pensar es un proceso que debes hacer de manera consciente. Entonces, vamos a la respuesta del tema fake news. ¿Cómo discriminas? Recibes una información, haz la pausa para pensar. Pero como es más divertido tener la primicia y contarle a tus amigos que tú supiste primero lo que estaba pasando, haces retweet. ¿No les ha pasado que a veces ponen retweet y leen la noticia y dicen, a ver, pero ya mejor borro porque la verdad es que hay algo aquí que me hace ruido? Pero es que está funcionando en automático, y mientras estemos funcionando en automático, claro, vas a circular y se vuelve... Y este es otro tema interesante respecto a la influencia de las redes sociales, y es que el 80% de la gente que está en redes sociales está de manera pasiva. No crea contenidos. El contenido lo crea el 20%. Por ejemplo. Pero si estás listo a poner retweet o a poner like. No, sí, pero no escribo nada. Ya, pero es lo que dice Andrés. Claro. O sea, ves algo y tú lo retuiteas. Y de ese 20%, la mitad son actores o actrices políticas que tienen intereses específicos. Pero quiero detenerme en algo que dijiste que a mí todavía no me hace clic. El cerebro no está diseñado para pensar. Yo te hubiera jurado que el cerebro estaba diseñado en primera instancia para pensar, razonar, procesar, digerir y darle a tu intelecto la posibilidad de, con una información sana, poder acceder a un tipo de reacción sana también. Pero lo que tú estás diciendo es que las reacciones que puedes tener a través del cerebro, por ser estrictamente emocionales, reactivas, terminan siendo en la mayoría de veces no las adecuadas ni las pertinentes. Correcto. Pero en la mayoría de las veces son las adecuadas porque estamos sobreviviendo todavía, ¿no? Ya, en el ejemplo que tú pusiste del perro, y déjame que me ponga como... Yo era muy chico y en el vecindario jugábamos pelota y en esa casa había un perro que lo tenían encerrado. El perro salió y le mordió a todos los que salieron corriendo. Este servidor se quedó quieto, sentado. Pero tú sabías que el perro estaba ahí siempre. Sí, no, y yo sabía que tenía que quedarme quieto.
Ya, pero el resto quizás no. Probablemente, no, es que no quiero decirme que soy brillante, ni inteligente, ni nada, sino que mi reacción de supervivencia fue procesar algo que sí lo había leído, ¿ya? Porque tu toma de decisiones está basada en tus experiencias, claro, y en lo que tú has aprendido, no en lo que todos los demás. Y si tienes experiencias buenas y correctas, vas a tener reacciones buenas y correctas. Pero es que bueno o malo es una variable muy subjetiva, Ramiro. ¿Bueno para qué? ¿O malo para qué? Bueno, para que no te muerda. A ver, y te voy a poner otro ejemplo que aquí el perro era velocísimo, que alcanzó a todos para no, estábamos en un lugar estrecho. En un patio. Pero era un patio de una casa, pero espérate, hay algo más que me pasó aquí en la cabina. Y cuando tú dices, cuando aprendes mal, repites mal. A mí me enseñaron en el colegio, que la tonelada tenía, que la tonelada eran 20 quintales. Y yo me puse a neciar con una persona que, no, la tonelada tiene 20 quintales, es decir, 2.000 libras. Y necié hasta que investigué. Y no era cierto. La tonelada tiene 1.000 kilos. ¿Ya? Y a mí me lo enseñaron en el colegio. Claro. Y yo asumí, y ahí viene lo que dice Andrés, asumí la parte en que me lo enseñaba un profesor en un lugar donde uno va a aprender, estaba en un texto, lo aprendí del texto, pero resulta que a los 40 y tantos años me vine a enterar que estaba equivocado. Entonces también de lo que te nutres en cualquier lugar donde tienes que aprender, tu colegio, tu casa, esto también va con tus comportamientos, tus reacciones a determinadas acciones. Ahí lo importante son dos cosas. Uno, entender que todos los aprendizajes que tienes que se convierten en creencias no necesariamente son parte de tu identidad, ¿no? Y dos, entender que hay algo que se llama plasticidad del cerebro. Tienes la capacidad de aprender constantemente siempre que tengas la disposición de aprender, ¿no? Entonces, un poco va por ahí, ¿no? No existe. Les pongo un ejemplo. Hasta hace poco el colesterol, en términos generales, era malo. Pero sí, hoy tener se sabe que tener niveles de colesterol demasiado bajos es peor. ¿Por qué? Porque el colesterol es lo que recubre la mielina, que es lo que recubre las conexiones neuronales. Es más, la ausencia de colesterol te lleva al Alzheimer. De hecho. Pero durante una década, todo el mundo, todos los médicos, claro, y todas las farmacéuticas te vendían la idea de. En el pasado, las compañías de cigarros y cigarrillos te vendían la idea de que si fumabas te funcionaba mejor el sistema digestivo, cosa que no, te produce cáncer. Claro, de hecho hay colesterol. Vas corrigiendo en el tiempo. De hecho hay colesterol malo y bueno. Yo recién me vengo a enterar hace unos 10 años más o menos. Pero tú cuando decías colesterol, chuzo, estoy frito. Te preguntaban, ¿tú tienes el bueno o el malo? Y yo me quedé como loco. Sí. Ahora, volviendo al tema de las noticias. Ahí la respuesta es depende. Aquí ya tenemos al bueno en cabina. El bueno. Salúdelo, por favor. Queridos amigos, buenos días. Es una historia antigua también. Claro, antigua. Siga, por favor. Volviendo al tema de las noticias falsas, quienes hemos hecho comunicación en nuestras vidas, el periodismo surge cuando era solamente de una vía. Sí. Recibías el periódico, lo leías y chao. Tú veías la televisión, la veías y chao. Pero el tiempo te dio a ese periodismo 3.0, si no me equivoco, Andrés, corrígeme por favor, de esa doble vía en la que interactúas. De hecho, la prensa escrita saca sus plataformas, la prensa escrita comienza a sacar sus redes, la televisión igual, y entonces conviertes en doble vía el tema, ¿sí? Pero ahí viene lo otro, el periodismo ciudadano. Ese periodismo o ese ciudadano que se volvió periodista simplemente por querer tener el hecho del accidente de tránsito, de un incendio, y en ese sentido, de alguna u otra forma, caen esos ciudadanos en cuestiones que no son reales, que no son verdaderas, y por querer tener protagonismo te generan una situación. Pero ¿no será que estás equivocado en ponerle el título de un periodismo ciudadano? Simplemente, a ver, es que tú eres el técnico, déjame ser el empírico. Solamente te digo una cosa, se llama periodismo ciudadano porque la gente te informa. Ya. Es un chismoso social. Periodismo ciudadano. No. Porque ¿cuál es la diferencia? Y por favor explíquenmela entre que lo que ponga en la red
sea un chisme social o sea una noticia, porque ahí, para que sea una noticia debe haber un proceso. Es que desde ahí surge. De ahí nace el proceso. Exacto. Porque tú dices, a ver, ¿quién es Ramiro Cepeda? Que me dice que hubo un accidente de tránsito en el puente de la Unidad Nacional. Ahí viene, en cambio, lo que uno tiene que hacer como medio responsable, cotejar. Filtrar. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿cuántas veces no hemos visto en el tema de cuando fue el relajo de este levantamiento que hubo por el incremento del combustible en el gobierno de Lazo? Y venían imágenes de otros países. Claro, increíble. ¿Sí? De otros países y te decían, es que en este momento está pasando esto, en una carretera. Ya, el periodismo ciudadano surgió cuando los medios responsables se nutrían de la ciudadanía, obviamente cotejando si era cierto o no. El periodismo ciudadano surge cuando la tecnología no te permitía todavía ir a un incendio en Guaquillas, pero te mandaban algo, ¿me explico? Porque para el medio responsable viajar hasta Guaquillas era terrible. Hoy no, hoy como dice Andrés, con este aparatito prendes y sales al aire desde cualquier parte del mundo. Del mundo. ¿Cuándo íbamos a tener el tema de conectarte con alguien en Suiza y tener una entrevista en este momento? No se podía. Entonces todo eso te genera, ¿sí? Te genera. Y como toda herramienta, el problema no es la herramienta, es el uso que el le da uso la de la herramienta. Y eso cambia definitivamente el rol de lo que era el periodista. Me voy a traer al Ecuador, porque teníamos una ley de ejercicio profesional desde los 70, que nosotros en la universidad la estudiábamos, y decía que periodista era el que se graduaba o el que... Esto cambia el nombre del periodista al comunicador, porque el comunicador popular o el comunicador que es citadino, cualquiera coge con su celular y ve una noticia, ¡pam!, la pasa... no hace mal uso. El tema es el medio, si la filtra, que es lo que estás diciendo tú, ¿no? Y es interesante. Y Andrés, y yo te venía escuchando, un tráfico terrible, entonces venía escuchándote hablar las historias. La última historia, la de Inglaterra, es increíble, ¿no? Es impresionante. Además que tienes un problema social allá. No, hay un estallido social, hoy por hoy contra la migración en Europa. Es probable que se traduzca a acciones parecidas en Holanda y en Francia y en Alemania y en Italia. Es un tema mucho más grande que simplemente lo que sucedió en ese instante. Y me recuerdo de palabras tuyas también hace muchos años, que el terrorismo, en cambio, procura hacer, cuando comete un atentado, y leí un libro que decía que los actos terroristas son 0.01, pero en cambio la viralización de ese acto hace el impacto social. Y de ahí comienza con lo uno y terminan mintiendo con las otras cosas. Hoy no necesitas bajarte un par de edificios, basta con que hagas un acto delictivo y que sea grabado por varios teléfonos y ya está. Y te voy a contar una que aquí le he contado varias veces, pero Eduardo fue testigo. Hace muchos años, cuando existía el BlackBerry, pusieron una cadena: han secuestrado a Doménica Cepeda. Mi hija, a tu hija. A mi hija. Sí, me acuerdo como ayer. Y resulta que fue una mala broma de una chica. Pero resulta que a mi hija se le había acabado la pila del celular, no había cómo llamar. Durante 2 horas no estuvieron en vilo, hasta que nunca se le habían secuestrado, una mala broma. Pero ahí viene el efecto que te digo. Y comenzaron a hacer, hagamos cadenas de oración, porque las cadenas de oración vienen y todo. Y sí, por eso. Hasta que yo veo un mensaje de una amiga. Y le digo, tranquila, ya suspende eso porque esto fue una mala broma. No, es otra Doménica Cepeda y yo voy a seguir haciéndolo. O sea, ella quería quedarse con el morbo. En su creencia, claro, porque hay un sesgo que se llama el sesgo de confirmación. Tú vas a dejar de lado toda aquella información que con evidencia te demuestra que hay un error en la información que estás manejando. Pero si estás convencido que esa información es correcta, no importa la evidencia, importa tu creencia. Y es gravísimo. Totalmente. Gravísimo, porque lo que pasa además es que si te trolean o te malinforman o hacen un fake news, hasta que tú aclares, porque te escuchaba hablar del tema periodístico, hay mucha gente que no lo volvió a leer y se le queda en la mente, va quedándose. Mira, pero esto no es nuevo. En la Revolución Francesa, en la década de 1790, sí, apareció un personaje que se llamaba Père Duchesne, padre Duchesne, padre de papá. Este personaje
era un personaje ficticio del teatro, que representaba a la gente común. ¿Y qué es lo que pasó? Que algunos periodistas aprovecharon que este personaje era reconocido por la gente común para usarlo como ícono de la revolución. Y llegó a tal punto que le asignaron los valores de libertad, igualdad y fraternidad a Père Duchesne, ¿sí? Y si tú te oponías a él, ibas a la guillotina. Pero era un personaje que no existía. Era parte de una construcción imaginaria de tu cerebro. ¿Por qué? Porque necesitas en algún momento las abstracciones como libertad o igualdad o fraternidad, que son abstracciones, tienes que convertirlas en algo concreto. Entonces encontraste a un hombre común que tenía una forma y demás. Es lo que hoy un Père Duchesne sería un meme. Claro, un meme. Pero estamos hablando de 1790. Claro. Entonces, esto no es nuevo, esto no viene con las redes sociales, esto es parte de nuestra forma de ser. Podríamos hablar, son fraudes a la información, pero Javier te citaba algo, la responsabilidad del medio, y tú acertadamente decías, bueno, hay medios responsables y no, pero esto logra, y es algo que siempre lo dice Eduardo, te ubica al medio. O sea, ya te llega algo, y por ejemplo, en Inglaterra está la prensa amarillista, los tabloides. Claro. Por acá había no sé si sigue habiendo, un diario que tú coges y exprimía sangre. Entonces, tú ya ibas catalogando eso y decías, a ver, ni siquiera leías la noticia, solo sabías que la procedencia era dudosa, y por tanto, tú ya tomabas tu recaudo. En cambio, si la noticia viene de un medio serio, en que ya ha habido todo el proceso que describe Javier Eduardo, ya tú vas con una suerte de tranquilidad o una dosis importante de certeza. De hecho, parte de lo que sucede en Ecuador ahora es que las noticias que aparecen en redes sociales terminan siendo validadas en medios tradicionales. Sí, ¿no? Sí. La gente recurre a I99, recurre a un canal de televisión, recurre a un diario. Sí, sí. Más allá que se hayan criticado, que los diarios y los medios se han quedado en el pasado, terminan siendo la fuente final. ¿Por qué? Porque hay una variable muy importante en por qué funciona o no funciona una fake news. Es el código de seguridad de las tarjetas de crédito. No, es quién le emite, es el ethos. ¿Cuál es la reputación del emisor? Cuando a mí me pasan acá y ellos ya saben que hay algo grave, yo les digo, busquen los medios reales, no busques quién es el portal, quién lo pasó. Y te voy a decir algo más, lo grave de esto, porque lo que dices es muy real, todo lo que estamos hablando, es cuando eso se trata de un medio que está no objetivamente, que está parcializado. Uno o dos, cuando lo haces con idea de dañar, ¿me entiendes? Cuando vas con dañar, intención. Con intención, ¿no? Entonces, en ese sentido, y todo lo que hemos visto es gravísimo, puede ser malévolo, ¿no? Así es. Puede ser malévolo. Por eso es que los medios tradicionales responsables trasladaron toda su maquinaria, por así decirlo, a las redes sociales, porque tenías una lucha permanente desde el punto de vista de la aceptación que podía tener como credibilidad. Y te diste cuenta que televisión, prensa, radio, mira lo que ha pasado aquí en la radio, o sea, al igual que otras, nos convertimos en un canal de televisión y tenemos redes sociales. O sea, ¿por qué? Porque todo eso se fue evolucionando o trastocando por el tema de lo que se generaba por parte de la ciudadanía, y no había credibilidad en eso, a veces sí, o la gente no creía o sí creía, hasta que los medios dijeron traslademos el tema acá para poder generar eso. Y ahí lo que me preocupa no es el medio, me preocupan son algunos periodistas que juegan influencers. Sí, que eso es no puedes ser influencer si eres periodista, no puedes ser periodista si eres influencer. Claro. Es total. Y hay tantos que envían una información, tú lo comentabas antes, y a nombre personal, pero y la gente ve, mira, pasó esto, y después se ven obligados, pero no es que es una vez, lo hacen cada vez, pero el objeto es de ganar más seguidores. Es que como influencer, para empezar, las plataformas lo que buscan es que consigas el like, claro. pero no el dislike no existe. Claro. Entonces tratas de evitarlo. ¿Y cómo consigues más like? Bueno, diciendo cosas que la gente quiere escuchar. Y no siempre la gente quiere escuchar la verdad. Esa es la pura verdad. Y si entramos en el plano político... Claro, entonces si nos metemos en el plano político... No, ahí tienes otras variables también que considerar. Impresionante, ¿no? Cómo los dirigentes políticos o quienes han tenido cargos públicos y te generan una situación de
es que lo está diciendo él, me explico. Y a la hora de la hora, no es. Y quiero, ya que has tocado un tema político, y como ya el actor dejó de ser presidente, podemos tocarlo. ¿Tú te acuerdas cuántas veces dijeron... El actor dejó que estás hablando de Ronald Reagan. Estoy hablando de Guillermo Lasso. De Zelensky, que también era de Guillermo Lasso, también. Cuando le sacaron el tema que él había sido el autor del feriado bancario. O sea, ya no era ni ministro. Pero aquí en Guayaquil hay algunos papás y mamás del feriado. No, lo que te quiero decir, estoy hablando es que fue una mentira repetida 1000 veces y que por más que le aclararon, todavía tú vas en un taxi, vas en una gente, se quedó con el tema. Sí, le siguen echando la culpa. Exactamente. Entonces, hay mentiras que repetidas 1000 veces son verdades. Es lo que dice Andrés Ramiro en su libro. Lo que pasa que ya estoy leyendo, sí, ya voy por la mitad. O sea, tú le vas a dar validación a lo que tu entorno y a lo que tú creas que tiene validez y vas a rechazar lo que no te parece. Validez entre comillas. Validez entre comillas. Pero es que para ti la tiene. Si tu grupo social piensa que es blanco, para ti tiene que ser blanco, porque si no, ya no eres parte de ese grupo. Claro. Como que te marginan. Sí, y tú no quieres que te marginen. Claro. Y dice, bueno, ya. Exactamente. Sí, es verdad. Y esa es parte. La de fondo es entender que no podemos diferenciar entre realidad y ficción. El cerebro no puede distinguir entre esa realidad parte, y ficción. créeme, Andrés, que es lo único que no me convence lo que has dicho ahora. Porque, a ver, yo no puedo hablar por el cerebro de un tercero. Yo voy a hablar por el mío. Por el de y yo tampoco. Ya, lo que quiero decirte es que en el ejercicio, cuando a mí me llega algo, ya, yo no tengo yo no tengo Twitter, yo no tengo esas cosas, ya. Pero sí te llegan cosas por WhatsApp. Y por ejemplo, que me digan, Javier Segarra va a ser nombrado, está de candidato a la presidencia, puedo decir algo. Y va a ser por el partido XX. ¿Ya? Yo esa noticia no la creo. Pero de plano no la creo. O sea, porque conozco el perfil de la persona que se está hablando, porque conozco la información política, porque mi cerebro ha hecho un ejercicio, porque he hablado con el hombre toda la vida y sé lo que piensa y sé lo que quiere. ¿Ya? Y me hace clic en negativo. Esto se acabó, digo. El truco del ejemplo está en la palabra creo. Si la crees o no la crees. Un cerebro pensante, y no es que tú no pienses. Pero no piensas, tu cerebro sirve para que sobrevivas. Pero un proceso de pensamiento. No, ya en serio. Un proceso de pensamiento no te hubiera llevado a negarlo inmediatamente, porque estás trabajando del supuesto de que lo conoces y que es una imposibilidad. ¿Ok? Siendo frío y racional, ¿qué hubieras hecho en ese instante? Tomar la decisión de llamar a Javier, a quien conoces, porque has dicho que has tomado la decisión basado en tu experiencia y conocimiento de él, a decirle, oye, me llegó esto, ¿es cierto o es falso? La racionalidad te llevaría a esa acción, no a decir, no lo acepto porque no lo creo. En el ejemplo, no es racional. En el ejemplo quedó, o sea, después vendría, ¿sabes qué? Javier, esto me ha llegado. Sí, pero después. No, claro, pero después del ejercicio. Porque la información te genera un proceso mental, proceso intelectual. El que no lo haga, quiere decir... Que no piensa. O que no quiere pensar. Exacto. Es que no quiere pensarlo. Estás en automático, de nuevo. Es que tu primera toma de decisión de aceptar o no aceptar algo fue automática. Una toma de decisión pensada hace primero una pausa y luego analiza. Y luego toma la decisión de si la acepta o no la acepta. Que es una decisión así rápida. Claro, pero es que no tienes tiempo. Además, si tú, a ver, siguiendo el ejemplo, Ramiro conoce a Javier y lo conoce también, que sabe que Javier no quiere ser presidente, entonces automáticamente él sabe que la respuesta a esa noticia de que va a ser presidente es un bulo. Pero no estás partiendo de una racionalización, estás partiendo de una creencia producto de una experiencia. Volviendo al ejemplo de lo que tú ponías con tu hija Mónica. ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste de eso? El infierno. Miedo total. El infierno. ¿Te pusiste a pensar si es que realmente era una noticia falsa? Pero ¿cómo voy a parar? O sea, ahí no hay momento. Claro. Pero es que esa acción, a lo que voy, esa acción es la que le genera a la gente. Me explico. Hoy lo podemos decir fríamente.
Sí. Claro, con consejo de retrospectiva puedes Claro, decir... fueron 2 horas de terror. Ya ves. Entonces, Claro que sí. hoy, porque estamos aquí, lo analizamos, porque tenemos 2 dedos de frente, y entonces decimos, no, este man de Ramiro Ya, no va a ser entonces candidato. podríamos llegar al ejercicio que hay noticias y Andrés noticias. Lo que pasa es que Información o información. Lo que pasa es que parte de tu toma de decisiones está basado en lo que se llama el sesgo de anclaje, y es que tomas la decisión basada en la primera información que recibes de un tema en particular. Y con todo respeto, también esto pasó en otro tiempo. Si hubiera sido hoy día, hubiera reaccionado peor. Bueno, esto pasó que hace 8 o 9 años, Ramiro. En los medios Sí. Hoy, imagínate que te digan eso, con todo Más, lo que pasa más en el todavía. país, hubiera sido... En los medios televisivos, ¿ocurrió o no ocurrió? 15 años. Sí ocurrió, cuando decían, murió fulano de tal y era una falsedad. Así es. Hay gente que lo Los medios mataron han en la matado a mucha televisión. gente. A José Luis Perales entre ellos. Pero eso No, es ahora. A mucha gente han matado Sí, muchas sí, veces, sí, además. verdad es. Y no había en las redes sociales, ojo. Sí. Entonces también, dice, a ver, ¿cómo? Pues un medio tan serio me dijo eso y después dice, no, Claro, pedimos ese disculpas. medio serio nos hizo que era todito, ¿verdad? Es Sí, todo. Pero volvemos al inicio de la conversación. El problema es que el cerebro no distingue ficción de realidad. Claro, y Es lo que sé es. claro, es que tú aceptas, vamos a suponer algo, hace 21 días yo les vine y les dije que el binomio de Luisa González, que era Luisa González, era Raúl Chávez. ¿Se acuerdan? Lo dije aquí. Y mucha gente dijo, no, yo tuve esa información. Mucha gente, no, va a ser fulano, va a ser sutano, va a ser perencejo. Ayer que salió la información, todo el mundo que sabía, oye, Pero no está confirmado. no, hasta el día sábado tengo ese dato, tengo esa fuente, ¿ya? Pero ya todo el mundo lo da por hecho, por sentado. Y si no hay, Porque hay alguien interesado en que así sea. exacto. Que ha movido Ha la información. movido. Pero en Quito también hay alguien interesado en que no lo sea y ha movido otra Otra información. Así es. Y la afectación que le hacen al presidente de Barcelona. Ya fue a Perú, ya no vuelve. Es verdad, Una cosa eso fue terrible, otra es también. Regresa terrible. ayer y lo ves Terrible. y le dice, es que aquí hay barcelonistas y antibarcelonistas. Sí, es verdad. De esas cosas, y tú ves quién puso la nota, y dice, chuta, puede ser, ¿no? Pero no pasa nada, me explico. Pero es el morbo que te genera Porque te genera un like inmediato, ¿Mm? o te genera un compartir inmediato, o Javier sabía algo que nadie más sabe. Correcto. O lo que acaba de decir Eduardo, ¿no? Exacto. Él compartió Mm. con la mesa una Pero ahí volvemos nuevamente a lo que dijiste hace un momento, Andrés. primicia, sí. El hecho de que tú tienes una información y ahora, como es tan fácil retuitear o llevarte la exclusividad, y después caes en cuenta y dices, mira, ¿no? Claro, ¿qué es más fácil, retuitear o validar la fuente? Exacto. Es más fácil. Sí. Pusieron, ¿te acuerdas en el grupo de... ahí están la gente de Quito, que había tenido una medalla de oro. Del Círculo Rojo, Daisy Gómez. Ya, y entonces- Oye, y un poco de gente cayó. Claro, y no era, pues era, No de, era, era de un era campeonato. del Mundial en Tailandia. Exacto. Claro, entonces Y todo la el mundo gente ya comenzó, dale. O sea, no era pues esa imagen. ¿En qué, ya para concluir, Andrés, porque se nos va el tiempo, ¿en qué consiste eso de que quieres reenviar a todo el mundo reenviar? ¿Por qué reenvías una información que no está contextualizada? Porque como ser social no puedes quedarte fuera de la movida del momento. Ese es el tema. Y como no piensas, sino que actúas inmediatamente, reenvías. Y ahí la recomendación, 2 recomendaciones clarísimas para descubrir redes, fake news. La primera es toda aquella información que venga con un contenido emocional alto, adjetivado con, sobre todo, adjetivos superlativos que te llevan a emociones negativas, es mentira, es falso. Es alguien que está buscando generarte ese enojo, ese disgusto, ese momento de ira que te lleva a actuar. Retuiteo, lo jodo. Cuando en realidad lo que estás haciendo es haciendo el juego a la gente. Y lo segundo es practicar la ignorancia selectiva. No leas todos los medios, no Así escuches todos los canales, no sigas todas las radios. Eso es lo que hago. No. Porque si no nutres tu cerebro de algo que no está bien. son como pájaros que picotean el cerebro hasta agotarlo. Entonces definitivamente dejas de utilizar la materia gris. En resumen, no escuche pendejadas. Ni lea. Sí, exacto, no lea y todo. En resumen, ¿no? Porque no piensas y te crees en Claro, esas pendejadas. Tal cual. Exactamente. Solamente para decir, y a nosotros, a los medios nos cuesta.
Lo que pasa es que los periodistas no piensan en estas cosas, no como nosotros, sino piensan en el like, en la exclusividad. Es lo mismo de los 80 y 90, la exclusividad. Piensas en la sintonía. Y en la sintonía, y no piensan en la responsabilidad y en la credibilidad, porque esa la tiene que tener un medio de periodistas creíbles, ¿sí vos lo dices? No, a mí lo que me preocupa y lo que señaló Andrés es que hoy en día la cantidad de influencers y youtubers es impresionante. Pero cada vez los influencers son menos influyentes. Sí, señor. A ver, en las últimas elecciones del Parlamento Europeo eligieron a un youtuber y cuando comencé yo a revisar... Porque lo conocían, pero no porque era influyente. Exacto. Ahí está el tema. Ah, pero esa es otra historia. Bueno, eso que también para mí es un tema bastante interesante. Ser conocido y ser influente. Así que ese ya es otra historia. Andrés, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Muy Andrés. chévere. Andrés está siempre los viernes, es nuestro panelista. Hoy es viernes chiquito. Hoy es viernes chiquito y mañana es feriado. Nosotros sí trabajamos. Señor. Señor Cepeda Mañana se va a no descansar voy y a Andy ir, se va con su familia. desafortunadamente. ¿Por No qué puedo. el señor Cepeda no trabaja? No puedo, Disculpe, mañana. ¿sabe usted? Porque ahora él le explico. No lo puede convocar a nadie. Jaime viene. Que venga Ya, no y hay me problema. guarde lo que él ya sabe. Ya, muy bien. ¿Cómo? Un sanduchito. Así es. Que se lo guarde. Muy bien. A partir de eso vamos a generar una fake news entonces. Nos vamos. Datos nomás de Regresamos regalo. enseguida. Tenemos un entrevistado. Vamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Aguas, aguas, que ya llegó. Aguas, aguas, ya está aquí. ¿Ya sabes de qué se trata? Sí, hablamos del sistema pionero en donde se tratan las aguas residuales. Gracias al municipio de Guayaquil y a EMAPAG, te presentamos Las Esclusas, una planta de tratamiento de aguas residuales en donde el agua que usas para lavar platos, ropa o para ir al baño es sometida a modernos procesos para que regrese limpia al río Guayas y así prevenir su conservación. Las Esclusas, el futuro está en Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Mamá, quiero aprender arte y música como mis amigos. Pero esos cursos son muy caros, mijito. No, mami, son escuelas de arte y cultura en el municipio de San Borondón y son gratis. También dan refuerzo a escuelas de matemática, física y cursos de inglés. Perfecto, mañana nos vamos a Sellón para inscribirte. El futuro lo hacemos juntos. Alcaldía de San Borondón. ¿Qué fue, loco? ¿Qué haces? Aquí, buscando un pana que me camelle el medidor para así bajar la planilla de luz. ¿Quién es ese man? Cuidado, es un estafador. No, es de confianza y te hace el trabajo y de verdad ahorras un buen billete. Buen billete te va a tocar pagar si te descubren, ¿ah? Y además podrías ir a la cárcel de 6 meses a 2 años. Habla bien, no sabía. Avíspate, ayudas en LP a recuperar las pérdidas por hurto de energía. No seas lámpara, no caigas en la trampa. Manipular el medidor es un delito tipificado en el artículo 188 del COIP como aprovechamiento ilícito de energía. Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP. Ministra, ¿hay un pedazo de torta para el que sabemos? ¿Torta? Caballeros, no entiendo de lo que están hablando. Seguro no cachas. Los que estaban antes de ti sí sabían cómo funcionaban las cosas en este país. No entiendo. Durante muchos años, el Ecuador ha sido gobernado por ladrones. En este gobierno, la corrupción caducó. El mejor internet lo tienes ya. Con CNT fibra óptica. Navegarás sin parar. Llámate ahora y recibirás el 25% de descuento. El 25% de descuento. Contrátalo ya. Cero costo de instalación. Cero costo de instalación. Para navegar, para chatear, para compartir, para estudiar. Go, 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 go. CNT, go, 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 go. CNT, go. Internet con más velocidad. CNT te da más. Fibra óptica para navegar. Go, te da más. 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 De seguro estás pensando lo siguiente que vas a vivir. ¿Dónde comerás más tarde? ¿Tus planes del fin de semana? O inclusive vivir ese viaje o experiencia exclusiva que tanto has querido. Sea cual sea tu siguiente plan, lo que sigue con Amex. Aprovecha sus beneficios, experiencias exclusivas y promociones, porque cada momento se vuelve realidad con tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil.
Unas palabras del jugador que tapó el penal de la victoria. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Hicimos todo lo que la profe nos dijo. Sabíamos que la delincuencia quería ganar con desventaja, pero bueno, gracias a la Prefectura Ciudadana del Guayas, entre todos pudimos atajarla y sacamos el partido adelante. Vuelven las escuelas de fútbol de la Prefectura Ciudadana del Guayas. Un lugar donde no solo se enseña fútbol, sino también valores para toda la vida. La gloria te espera. En prevención, Guayas se mueve al cambio. Prefectura Ciudadana del Guayas. Fibra Max, Fibra Max. Cada día somos más. Los fanáticos de la velocidad y el ahorro. Cada día somos Max. Los fanáticos de Fibra Max. Fibra Max, 500 megas de internet por fibra óptica con Super Wi-Fi 6 por solo $17.50 al mes más impuestos. Compara, haz cuentas y cámbiate ya. Llámanos 099-2020-600. Precio promocional, aplican condiciones. Cada día somos Max. Los fanáticos de Fibra Max. Generatrust, administradora de fondos y fideicomisos. Queremos ser un aliado estratégico de sus negocios y proyectos. Tenemos un equipo de profesionales de gran trayectoria dedicado a brindar soluciones fiduciarias innovadoras al servicio de nuestros clientes. Generatrust, generando confianza desde el 2003. ¿Bolos en casa? ¿Music Room? ¿Un pet spa para consentir a tu mascota? ¿O la libertad de jugar pádel? Bienvenidos a Casole, la Dolce Vita. Conoce Casole, el nuevo proyecto de Uribe Schwarzkopf en el kilómetro 10,5 en la vía San Borondón-Daule con más de 10 áreas comunales. Casas en el cielo, suites y departamentos. Financiamiento a tu medida. Seguridad perimetral y monitoreo 24/7 y mucho más. Ven a conocer este maravilloso proyecto. Te esperamos en nuestra sala de ventas. Casole, la Dolce Vita. Visita www.casolegye.com. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Diálogo, opinión, información. Diálogo, seriedad y credibilidad. Para amanecer bien informado. Este es tu programa de opinión. En tu hogar, en tu trabajo. En la radio de tu auto. Diálogo, opinión e información en I99. Diálogo. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! 9:03 de la tarde, ahí está Roberto Sánchez de la mañana. Sí, sí, ayer estuve hasta la tarde, al buen inicio me sacó la batimadre ayer. Wow. No, sí trabajo. Sí, yo sé. Eso es una fake news. Sí, un fake news. Sí. Verdad, qué palabra terrible. Buenos días, Andrea, qué gusto de saludar. Parte Andy Seminario, llega Andrea y el los tocayos. Sí, los tocayos. Y el Andy. Y el señor Bolívar. Bolito se asustó y se fue. Dijo que quería descansar un poco porque le había afectado el tema de las noticias. Fue a ver lo que dejó Huguito. Ah, ya, pues. Oye, Huguito es una vaina. Llegó a Solo los días que viene el desayuno viene temprano. Claro, es un hombre ahí sabio, está aquí el pues. desayuno. Ya está ahí. Y ya no hay. Vaya a ver lo que dejó Hugo, ¿no? Híjole. Ya usted. No sé, que le den de comer en la casa, algo, que ya venga pero si almuerza donde el papá y luego en su casa, imagínate aquí cuando viene el desayuno. Qué bárbaro. Claro. Bueno, en todo caso, Andreita, qué gusto de verte. Buenos días, chicos. ¿Cómo vamos? Escuchando esa voz hermosa y pensando antes de que exista el autotune. Qué bestia, sí. Así es, Diego, estamos ya con el invitado. No, todavía no. Bueno, entonces podemos comentar algunas cosas. Este viernes será entonces ADN hace su primaria, ¿verdad? Sabemos que el presidente de la República